Cordial y afectuoso saludo a quienes se conectan con la señal de CTV Barranquilla y su programa El Termómetro. Como siempre, es un verdadero placer estar con ustedes para analizar los grandes temas de la actualidad informativa local, regional, nacional e internacional. Hoy, en un día muy especial, en el Santoral de la Fe Católica, el día de San Juan Bautista de la Salle, proclamado por el Papa Pío XII como el patrono de los maestros, un día especial en 3 naciones del mundo, específicamente en Francia, en Colombia y también en México. Otras naciones latinoamericanas lo han adoptado como el Día del Maestro. La función social de la educación es imposible sin los educadores. La función de un profesor, de un docente, de un maestro es una misión espiritual. Más allá de ser una vocación social, un compromiso profesional y un carácter deontológico asociado al sentido estricto del deber que tienen con la labor de enseñar, los maestros cumplen una misión espiritual, transformadora, restauradora de nuestros valores republicanos. Y para hablar de este tema tan importante, el Día del Maestro y el papel de la educación en la construcción de sociedad, hoy tenemos un invitado de lujo. Se encuentra en los estudios de CTV Barranquilla el doctor Jesús Ferro Bayona. Jesús María Ferro Bayona es un destacado columnista, escritor, ex rector, un académico e intelectual de grandes quilates, orgullo de Barranquilla y del Caribe colombiano. También ha trascendido las fronteras de nuestra región, impactando positivamente a Colombia y al mundo. El doctor Jesús María Ferro Bayona ha sido, además, estudiante de grandes temas como la teología, la filosofía, las letras y las lenguas modernas, además de tener estudios doctorales en ciencias sociales en la Universidad de París. Doctor Jesús Ferro Bayona, muchísimas gracias por estar con la teleaudiencia de CTV Barranquilla y El Termómetro hoy en nuestro programa. Muchas gracias por la invitación. Me siento muy honrado con esta invitación a los estudios de CTV. Es un placer además. Hacía rato que no hablaba en público desde que pues estoy más dedicado porque obviamente ya no estoy como rector de la Universidad del Norte. Pero me place mucho ese tipo de actividades, como tú lo has dicho, en el Día del Maestro. Porque realmente una de las palabras que más utilicé cuando me despedí de la comunidad de la Universidad del Norte, profesores y estudiantes, fue, yo dejo de ser rector a partir de la fecha en ese momento, pero seguiré siendo un profesor y seguiré siendo un maestro para toda la vida. Un profesor y un maestro para toda la vida. Y es que esa misión hace parte del sentido de la identidad. Un hombre que ha dejado un legado y que sigue formando personas en su labor investigativa, ilustrándonos todos los domingos con esas columnas excepcionales en el diario El Heraldo. Necesariamente, doctor, hay una pregunta obligada. ¿Cuál es el rol de la educación en la sociedad? Me estás haciendo una pregunta grandísima, porque es que no es solamente el rol como tal, sino muchos roles, dependiendo de las circunstancias, obviamente, ¿no? Pero digamos que para seguirte en la línea de esa pregunta, es que la educación ha tenido un rol histórico. Va mucho más lejos y muchísimo más lejos, tan lejos como la humanidad misma, porque es que la humanidad siempre ha contado y espero que siga contando con maestros, con guías. La humanidad más primitiva siempre tuvo maestros y siempre los tendrá. Y ese es un tema que podemos abordar ahora también. De manera que ese rol es un rol que yo siempre lo he llamado, primero, de guía. El maestro, como se dice, es un pedagogo. Debe ser un pedagogo. O sea, una persona que guía a los estudiantes, que los guía por un camino.
pero el maestro también debe acompañarlos, es decir, no sentirse como algo de una superior calidad, como si todo lo supiera, también debe aprender. Uno aprende de los estudiantes también, de sus preguntas, de sus intervenciones, de lo que les viene a la mente o a su conversación. Y uno de los roles también en la vida de la humanidad es que el maestro ha formado las mentes y las conductas. Fíjate que ya hemos encontrado 3 aspectos muy importantes y podríamos ahondar en ellos más y más. Sin duda, el tema de la educación y la vocación del maestro reviste una profundidad que, en palabras de nuestro invitado de hoy, el doctor Jesús Ferro Bayona, involucra el aprendizaje, ese sentido de humildad que tiene el docente para aprender de sus estudiantes y dejar a un lado esa actitud de cierta arrogancia intelectual de creer que se las sabe todas. Todo estudiante tiene algo que compartir y que aprender con su maestro. Y aquí quisiera hacerle una pregunta muy personal, doctor Jesús Ferro. ¿Qué lo motivó a usted a dedicar su vida por la educación? Bueno, yo diría que circunstancialmente, me uso la palabra circunstancialmente, yo fui jesuita, estuve en la Compañía de Jesús. Y la Compañía de Jesús, desde su fundación, en los años de 1530-35, fue una comunidad dedicada a la educación. Se distinguía entre todas las comunidades religiosas en el momento en que nació, fundada por Ignacio de Loyola, como una comunidad dedicada a la enseñanza. Y los grandes jesuitas que vinieron a América, en México, en Perú, en el momento de la conquista y después de la colonización, entre ellos estaban los jesuitas precisamente. Entonces yo diría que esa circunstancia, pero también haber entrado ya, y es el segundo aspecto, haberme formado con los jesuitas, porque la formación de los jesuitas es una educación también. La formación con los jesuitas importa o implica una disciplina, mucha disciplina. Los jesuitas son muy disciplinados y yo aprendí con ellos la disciplina y un gran apego al conocimiento. No es que uno lo que se le ocurra lo va diciendo, sino que uno investiga, lee y ese conocimiento se lo apropia. Yo diría que ese es uno, por insistir en uno de los aspectos más importantes, que fue lo que me llevó a mí a la educación. Esencial. Las comunidades influyen en nuestra formación y en nuestras elecciones. Tener esa disciplina de la formación de una comunidad dedicada a la educación ha generado en nuestro invitado ese estímulo para convocarse, dedicarse y especialmente enseñar. ¿Cómo está la educación en Colombia desde su perspectiva? ¿Cómo lo notamos? Recientemente el presidente de la República anunciaba que unas pruebas internacionales arrojaban un resultado terrible para el país y era uno de los países que tenía menor nivel de comprensión lectora. Si asociamos la lectura con la educación, ¿cómo ve Jesús Ferro Bayona el estado actual de la educación? Bueno, yo en la educación colombiana, y por supuesto también relacionándola con la educación internacionalmente vista, encuentro falencias en la educación colombiana, pero no todo es así. Hay que ser justos. De nuestros mejores estudiantes que van a países como los Estados Unidos o los países de la Comunidad Europea, se distinguen por ser estudiantes de mucha dedicación, muy bien formados, con mucha inteligencia. Pongo el caso de los Estados Unidos particularmente porque conozco estudiantes que están en Florida, que están en Massachusetts, que están digamos, en Carolina del Norte, en Virginia, que sobresalen en matemáticas, sobresalen en conocimientos lingüísticos también, porque nosotros, estos estudiantes nuestros, y no solamente los de la Universidad del Norte, sino en general también nuestros estudiantes se preocupan porque sabemos que nosotros, si no sabemos inglés, si no sabemos francés, si no sabemos varias lenguas, pues con el solo español no vamos a tener una entrada internacional. Entonces, la matemática, las lenguas y también, en otro aspecto muy importante, la historia y el conocimiento del desarrollo humano. Porque como este es un país con tantos problemas, precisamente de orden
de convivencia, todo lo que para no entrar en los temas de la violencia ahora, pero hemos tenido muchos problemas de convivencia. Entonces, el colombiano desarrolla, el buen colombiano desarrolla mucho el sentido de la comunidad y de qué es lo bueno con una comunidad y qué es lo perverso. Entonces yo no sería tan negativo, sino lo que pasa es que como la educación también ha venido tomando un giro que me parece importante, que es la medición, medir cuántos estudiantes pasan o tienen altos puntados en las pruebas del ICFES, medir también cuántos profesores hay, que ahora salió una publicación sobre el profesorado, al cual podemos volver, con títulos, con diferentes títulos. Entonces, en esas mediciones, en donde se entra con mucho detalle a ver ya los grados, los títulos, el número de profesores que hay en primaria, el número de profesores que hay en secundaria y en universidad, obviamente hay falencias, pero no como para anotarlo como un país donde la educación sea mala, e incluso me opondría totalmente a decir que sea un fracaso. Sin duda, la educación en Colombia, a pesar de las dificultades de nuestro contexto social, ha apuntado, y usted ha sido un referente, ha posicionado a una universidad de la ciudad entre las mejores del país, y eso es una evidencia real de que con esfuerzo, con disciplina y con el talento y la capacidad de nuestra gente podemos superar cualquier tipo de dificultades. Y doctor Jesús Ferro Bayona, usted decía algo muy importante: la educación no ha fracasado en Colombia. ¿Cuáles son los retos que tiene a pesar de esos grandes avances? Bueno, claro, hay que mirarla así, como tú lo acabas de decir, como retos, como desafíos, no como fracasos. Y entre los primeros retos que yo siempre he puesto en mi carácter de rector, y todavía los sigo viendo así, está los grados que los profesores, porque el maestro, hoy estamos celebrando el Día del Maestro, conmemorándolo, el profesor que es un guía tiene también que ser una persona que vaya subiendo en los niveles de titulación, sin decir que por eso el ser licenciado o ser máster o ser doctor sea el sumum. No. El sumum está en uno. Lo máximo está en uno mismo, en lo que uno logre en conocimientos y transmitir ese conocimiento. Pero los títulos y el ahondamiento del conocimiento en los diferentes niveles ayuda muchísimo. Por ejemplo, hoy veía unas estadísticas que me impresionaban en el país. Nosotros con título de doctor tenemos el 0,45% de nuestro profesorado o maestros. Y la mayor concentración se da en licenciaturas. O sea que no hemos todavía llegado a esos niveles como son la maestría e incluso la especialización. Yo soy muy amigo de mirar la especialización como un primer grado de la maestría. En Europa, cuando se hizo el Tratado de Bolonia, se habló de que lo que nosotros en Colombia llamamos especialización, que eso no existe en Europa, sino existe es grado 1 de maestría y el segundo año es el grado 2 de maestría y con eso se obtiene el máster internacional. Muchos se quedan en la especialización y eso lo revela la cifra. La mayor cifra de nuestros profesores y maestros está, después de la licenciatura, está en las especializaciones. Y yo lamento eso porque no han subido o han desarrollado al grado de maestría, sin decir por eso que no haya un buen grado, un buen número de másters. Hay más o menos un 34% de los 430.000 profesores que tiene el país tienen, el 33% tiene grado de maestría. Eso es importante, porque ya la maestría que son 2 años, no 1 de la especialización, sino 2, lo va introduciendo a uno y lo va dándole la experiencia a uno en la investigación. La investigación es ir más profundamente, no es quedarse en la superficie, sino investigar es, como la palabra inteligencia, intus del latín, mirar más a fondo. Y eso sí nos hace falta desarrollarlo más en el país, las maestrías y los doctorados. Pero yo confío que ese desafío podamos más rápido todavía que lo que se hacía hace 10 años, llegar con mayor número de profesores y maestros, porque eso tiene una consecuencia favorabilísima para los estudiantes. Un estudiante que está con un profesor que tiene máster, un profesor que ha desarrollado algunas referencias ya en marcha sobre la investigación, puede comunicar mejor
y puede empapar mucho más a los estudiantes con el amor al conocimiento. Ese es el máster. Y máster es una palabra inglesa que significa maestro precisamente. Máster, el que domina un campo específico. Ese es el máster. Máster, formación, sin duda es el principal reto en la capacitación y el nivel de profundidad de nuestros docentes, a pesar de que hemos avanzado muchísimo. Yo recuerdo hace unos años, doctor, que hablar de un magíster y un doctor era como hablar de una persona de otro mundo, se tenía que ir bien lejos de Colombia porque no teníamos la infraestructura, ni la disposición, ni la capacidad logística y operativa en las universidades. Hoy nuestras universidades cuentan con doctorados y postdoctorados, con grupos de investigación acreditados que publican en las revistas científicas más importantes del mundo, investigadores nuestros. Entonces, a pesar de que tenemos dificultades, convenimos en que hemos avanzado muchísimo. Sin duda, todavía hay un camino que recorrer y debemos recorrerlo juntos. Hablemos un poco de la educación en la región Caribe, sobre todo por el efecto que tiene la región. No deja, y yo siempre soy reiterativo aquí, en que hoy el departamento de La Guajira superó al Chocó en condición de pobreza. Eso es algo que debe tocarnos la fibra emocional, abrir nuestros ojos, porque más allá de que haya superado el Chocó, no, es la misma condición de desigualdad que la tenemos cerquita en nuestra región, y lo único que genera movilidad es la educación. ¿Cómo ve Jesús Ferro Bayona la educación en el Caribe colombiano? Bueno, eso, digamos, yo la pondría en 3 momentos. Cuando yo llegué a la Universidad del Norte, en el año de 1980, que fui nombrado rector, no había un solo doctor, tal vez 1 o 2, para ser más justos, 1 o 2 con título de doctor, y con título de máster unos 10 profesores, quizás menos. Y me propuse poco a poco que hacer que esta universidad, que es una universidad del Caribe, como lo son muchas otras que aprecio, como la Universidad Cook, la Universidad Simón Bolívar, en fin, varias, porque Barranquilla es una ciudad universitaria, no olvidemos eso. Es una ciudad que tiene cerca de 90.000 estudiantes de la región estudiando aquí. Eso es muy importante. Es una ciudad universitaria. Entonces, pero pese a eso, pese a ese esfuerzo que venimos haciendo de los 80, de los 90 y del año 2000, que es cuando más esto que tú mencionabas se hicieron más comunes, por decirlo de una palabra, los doctorados más asequibles, más que comunes, más asequibles los doctorados en el Caribe. Sin embargo, en los últimos datos que se han dado de nuestra educación en el Caribe, no tanto de los maestros, sino sobre todo de los estudiantes, el rezago con respecto a las otras regiones del país es grande todavía. Todavía estamos en unos niveles, digamos, que no hemos llegado, mientras el país está en el 58% de cobertura, como se suele decir, es decir, de cada 100 estudiantes, 58 están en universidades o en instituciones de educación superior. En la costa baja 10 puntos, más o menos entre 48, entre menos de 50 de todas formas. Eso es un bache muy grande, porque eso hace que la región vaya ahí como arrastrada un poco, y eso no debiera existir. Yo como hombre caribe me siento muy orgulloso de ser esta región, me siento muy orgulloso de haber aportado muchísimo a la educación de la costa y haber invitado a nuestros amigos rectores a que hiciéramos, y como lo están haciendo ahora las universidades, toda una campaña, todo un programa de mejoramiento, tanto de profesores como también de los resultados en las pruebas ICFES, en las pruebas de estado. Sin embargo, no es lo mismo estar en el departamento del Atlántico que estar en otro departamento, no quiero dar nombre, en otro departamento del Caribe más lejano. El departamento del Atlántico tiene una mayor acumulación, tanto de universidades como también de estudiantes y de profesores. Pero cuando uno se va yendo, apartando hacia el sur del Caribe, más hacia el Magdalena, Río Magdalena, se va encontrando con situaciones precarias que a mí me duelen mucho. Porque son estudiantes que, primero, no, son estudiantes apenas con estados de primaria y si acaso secundaria. Pero la mayoría no estudian. No tienen, primero, con qué.
y no hay cubrimiento en las universidades públicas. ¿Por qué? Porque las universidades públicas no dan abasto. A mí me parece muy importante lo que se está haciendo desde hace algunos años y se está insistiendo mucho en este gobierno en que las universidades públicas reciban todavía más presupuesto, porque ahí los estudiantes no tienen que pagar en una matrícula, sino que ya el Estado les está dando el derecho, o les está reconociendo, más que dando, reconociendo el derecho a estudiar y formarse, pero no hay suficientes cupos. Esa es la tragedia. Los cupos son muy bajos todavía, no hay suficiente presupuesto. Entonces, ¿qué pasa? Que los estudiantes que quieren estudiar no lo logren, y por eso el Caribe está mal todavía. No, digamos, para no usar la expresión despectiva, no está tan bien como otras regiones. Y yo quisiera, como hombre Caribe y como educador del Caribe, que esto lo superemos cada vez más y pronto. Cuando salió el programa de las becas que hizo que en el gobierno de Santos, a mí me pareció un paso muy grande. Yo estuve entre los rectores en los años en que comenzaba el segundo mandato de Santos, cuando nos decidimos y le propusimos a la ministra Parodi que se hiciera el programa de becas del Estado para los estudiantes. Y en la Universidad del Norte recibimos estudiantes de estrato 1 y 2 que antes no veían a la universidad. Y a mí me daba mucho gusto ver que esos estudiantes, acompañados de sus abuelas, sus tías, sus padres, llegaban con una alegría a ese campus que es muy hermoso de la Universidad del Norte, en condiciones de, como tú lo has dicho, de igualdad. Porque es que la educación nos iguala, pero nos iguala por lo alto, no por lo bajo. Nos iguala en conocimientos, nos iguala en talento, nos iguala en la posibilidad también de desempeñarse social y en el mundo laboral. Y ese es lo que tú mencionaste también, la gran movilidad social que da la educación. Es que la educación da una gran movilidad. Una empresa, el mismo Estado, que es la gran empresa, va en busca de ¿quiénes? De los estudiantes que tienen un grado universitario, y si tienen un máster, mejor. Quizás todavía no hay una atención tan grande en los doctorados, pero bueno, ya se irá dando. Pero se fijan mucho el estudiante que tenga el título de universitario, o el título de universidad, o el título, que es el título profesional, o el título de máster. Y ahí están también los mejores salarios. Fíjate. Entonces yo creo que a la costa le hace falta todavía pellizcarse más. A los educadores de la costa nos hace falta. Al presupuesto de la costa es necesario ponerle más educación todavía. Y una consecuencia lamentable que tiene el menor grado de educación comparativamente hablando, no es que no haya educación, el menor grado de educación comparativamente hablando con otras regiones, se ve en la democracia. Las elecciones, desafortunadamente todavía nuestra participación democrática, que la hay, porque votamos, pero no es ilustrada. No es una votación donde la gente tiene una conciencia porque se ha formado un concepto, una idea acerca de aquel por quien va a votar. Eso me parece lamentable, porque la educación democrática, la educación ciudadana, es precisamente para que tengamos mejores gobernantes. Y el mejor gobernante se tiene cuando cada ciudadano tiene conciencia del programa que presenta el senador el representante aquel, o el presidente, o los ministros, o diferentes autoridades regionales. Pero para eso se necesita saber no solamente de su hoja de vida, saber no solamente de su retórica, porque es que uno en una plaza pública puede decir de todo, pero no es lo mismo decir de todo y despacharse, como dice popularmente, sino no es lo mismo que saber que esa persona tiene una formación, y ese por quien voy a votar tiene una formación, y su programa está fundado en estadísticas económicas, en conocimientos sociales, en un conocimiento profundo de qué es lo que quiere la gente, el pueblo que llamamos, para superarse, y que por tanto lo aplica en su gobierno regional. Eso es lo que hace la educación, ilustrarnos para darnos cuenta democráticamente a quiénes elegimos. Cada frase es perfectamente un titular y da gusto escuchar una expresión como esta. La educación nos iguala por lo alto, no por debajo. Cuando tenemos educación,
elegimos bien y la democracia adquiere una dimensión diferente. Sube la temperatura en el termómetro. Así como está la temperatura en Barranquilla, con una intensidad de calor y una humedad importante, hay una pregunta, doctor Jesús Ferro Bayona, más que obligada, esencial. En el Plan Nacional de Desarrollo, el presidente de la República incluyó para la educación una iniciativa de alrededor de 26 universidades nuevas. La pregunta es, ¿Colombia necesita más universidades o lo que se requiere es elevar la calidad o las dos cosas, más universidades con calidad? A ver, yo te respondería así. Primero, sí necesitan más universidades en aquellas regiones donde no las hay. Ponle tú la Amazonia, ponle tú más hacia lo que llamábamos antes territorios nacionales, que están más apartadas de las ciudades y de esa media Colombia que gira en torno al río Magdalena y al río Cauca. Se necesitan más universidades ahí. Pero en los otros, en la otra Colombia, donde ya hay un desarrollo mayor institucional de universidades, yo no creo que se deba insistirse mucho en la creación de universidades, sino el segundo aspecto que tú tocas, en la calidad. Nada hacemos o hacemos muy poco con abrir universidades con baja calidad. Volviendo al tema de los profesores, con profesores que no tienen títulos adecuados, que no tienen pedagogía, que no saben transmitir el entusiasmo del conocimiento a sus estudiantes. Porque son profesores entonces que van a seguir propagando la mediocridad, que van a seguir impulsando, ahí sí por lo bajo, lo cual no me parece que el colombiano no se lo merece, y mucho menos el hombre caribe y la mujer caribe. No. Entonces, yo diría, sí, mayor número de universidades en el mundo rural y en el mundo que está apartado de las grandes ciudades de esa otra media Colombia, pero aumento de la calidad y de los cupos en las mejores universidades. Óigase bien, aumentar los cupos, y para aumentar los cupos se necesita más presupuesto y hacer que el aparato de la infraestructura, que es la construcción, las construcciones de las universidades y del profesores, que es el aspecto mucho más importante todavía, que son el factor humano de los profesores, aumente no solamente en cantidad, sino en calidad. Y volvemos a lo mismo. Nadie da, dice el viejo, nadie da lo que no tiene. Si uno no tiene un grado alto de educación, no puede dar un alto grado de educación. Uno tiene que tener un alto grado, ser un investigador, ser una persona lectora, productora, porque eso es lo que va a transmitir, eso es lo que va a compartir, eso es lo que se va a volver atractivo a los estudiantes, el conocimiento. Pero cuando uno se encuentra en un salón de clase y ve a un profesor con solvencia intelectual, ve a un profesor que trata el tema de una manera clara y lo sabe en los estudiantes compartir, entonces los estudiantes se llenan de coraje para decir, yo este profesor quiero ser como este profesor. Acordémonos que nuestros estudiantes están en una etapa de la vida que los estudiantes universitarios y de secundaria que se llama adolescencia, que están creciendo y se empapan mucho. Yo me acuerdo en las universidades, ¿de quiénes más me entusiasmaba yo? De mis profesores. Yo quería ser como ese profesor que estaba delante de mí. Yo quiero ser como ese profesor, como este profesor de lengua. Yo quiero ser como ese profesor historiador. Y cuando estuve en Europa, tuve unos profesores, como también lo tuve en Colombia, no es porque quiera decir que fueron más, no, en Colombia tuve unos profesores magníficos, pero tuve en Europa también unos grandes profesores que yo decía, yo quiero ser como ese profesor que publica libros, que publica artículos, que sabe hablar, que sabe apasionar a los demás con su conocimiento. Entonces, eso ayuda, empapa mucho. Eso es lo que necesitamos. Necesitamos profesores que tengan la capacidad de conectarse con sus estudiantes, inspirándolos a la excelencia. Y eso es sin duda una misión espiritual, es una vocación. Y cuando hablamos de espiritualidad no nos referimos a confesiones, ni a ritos, ni a credos, ni a dogmas. Es a lo que dinamiza la voluntad, el espíritu. Usted nota un profesor sin espíritu cuando llega a la clase con dificultades, con desánimo, con desinterés, con apatía, como por cumplir.
y los que hemos tenido profesores con un espíritu diferente, decidimos también participar en la educación, y eso es lo que le hace falta al país. Ha dicho el doctor Jesús Ferro Bayona algo importante. Sí se necesitan universidades en las regiones donde no están, pero esas universidades deben resguardar la calidad. Sin calidad sería abrir instituciones con multitudes, pero con poca eficiencia y eficacia en la formación. Se requiere entonces un instrumento de calidad, como lo hizo él en la Norte. Pensar que una universidad de Barranquilla estuviese entre las 10 mejores del país en casi todos los rankings que miden la evaluación de la educación, en los años 50 y 60 era inimaginable competir con las grandes universidades. Hoy la Universidad del Norte no solamente la ha dejado allí, sino que continúa esa función de transformación y ha contagiado con ese espíritu al resto de instituciones en la ciudad de Barranquilla, que están elevando a un ritmo muy importante la propia calidad de sus instituciones. Un tema importantísimo, doctor Jesús Ferro. ¿La educación debería ser pública, privada o híbrida? Yo no pienso en debería, en un deber, sino en una realidad. El Estado, ahí sí el Estado, debería dar las garantías para que la educación llegue a todos los colombianos que tienen ese derecho. Eso no es una dádiva, es un derecho a la educación. Un derecho que está consagrado en la Constitución colombiana. Pero no es solamente la educación primaria y secundaria, también la educación superior es un derecho. Y las universidades deberían estar llenas de estudiantes. A mí me tocó vivir en Francia, o estuve en Francia como estudiante, y la educación ahí el Estado la da toda. Pero ojo, el estudiante la entiende como un derecho que tiene frente al Estado, y el Estado invierte muchísimo dinero en esas universidades, y yo estudié en la Universidad del Estado. Y lo dije una vez en una entrevista de CNN en Miami. Yo quisiera que todas las universidades, incluyendo las universidades privadas, porque las universidades privadas es un hecho, no es que es una cuestión de que debe haber o no universidades privadas, no, las universidades privadas están ahí porque han cumplido desde antaño, desde principios del siglo pasado, una gran misión, que es educar con calidad, como lo hacen las universidades, algunas universidades públicas de mucho nivel que vienen del siglo XIX. ¿Por qué vamos a acabar con las universidades privadas? Porque sí, porque son privadas. No, esas son ideologías. La universidad privada de calidad amerita tanto como la Universidad Nacional, que es una universidad de mucha calidad, seguir, pervivir y tener presupuesto del Estado, porque es que el Estado debe garantizar que el estudiante elija. El Estado no puede obligar y decirte, tú vas a esta o tú vas a aquella. No, el Estado debe respetar la elección de cada estudiante. Yo puedo decir, me quiero ir a estudiar a la Universidad de Antioquia, o me quiero ir a estudiar a la Universidad Nacional, o a la Universidad de los Andes, o a la Universidad del Norte. El Estado me está pagando ambas matrículas. Ese sería el ideal. Ahora bien, en Colombia, que es un país que no tiene tantos recursos como los puede tener Francia, con lo que estoy comparándola, o Alemania, en donde también estuve, pues obviamente se necesitan más universidades. Y las universidades públicas que no tienen suficiente presupuesto, pues obviamente se dio como un hecho a partir del siglo pasado que ya las universidades privadas también cumplen una función social. La universidad privada no es para cumplir una misión particular de interés, es una misión social, lo dice la ley 80, la ley 30 de 19. Entonces, esa misión social, que es la misma misión de una universidad pública, debe garantizarse para la universidad privada. Pero ojo, los recursos, como se han hecho en muchos de los programas, deberían también llegar a las universidades privadas, porque es un hecho social. No es porque estén ahí saliendo como champiñones. No, es que es un hecho social. ¿Cómo negar que la Universidad de los Andes, que la Universidad AFID, que la Universidad del Norte, que la Universidad ICESI de Cali no han hecho un grandes aportes al desarrollo nacional? Sería un gran error. Son universidades privadas que han hecho aportes grandísimos a la educación nacional, a la educación de este país. Entonces,
la discusión me parece que es una discusión bizantina cuando se pone algunos políticos que respeto su pensamiento pero no lo comparto, a hablar de que lo privado y lo privado y lo público no tienen por qué estar en contra. Sino al contrario, son dos modos de entender la forma de educar, pero que tienen las mismas garantías presupuestales, porque los colombianos sí somos los únicos al que sirven son a los colombianos, no a los colombianos y a los panameños y a los colombianos y a los venezolanos, no, a todos los colombianos. Y todos los colombianos deben poder escoger la universidad que quiera, sea pública o sea privada, porque hay una garantía del Estado, no solamente de la calidad que está supervisada, sino también de los recursos económicos. Importantísima una palabra clave aquí, que es el equilibrio. Y el equilibrio que permita la libertad, la capacidad de elegir dónde y cómo formarse. La educación tiene tantas teorías como autores. Todavía no existen fórmulas mágicas para el aprendizaje. Y el desarrollo en materia de formación va de la mano con el desarrollo científico y tecnológico. Y aquí entonces entraríamos a analizar, doctor Jesús Ferro Bayona, ¿por qué en Colombia la ciencia y la tecnología no está enfocada hacia el desarrollo? Ese sería un buen enfoque para la educación. Podríamos hablar de universidades que más que formar profesionales se conviertan en centros de pensamiento y en centros de investigación científica y tecnológica. Claro que sí, y es mucho más exigente ese propósito que tú acabas de mencionar hoy que antes. Porque en los años 50 las universidades, tanto públicas como privadas, estaban centradas en el mundo laboral, específicamente en que los estudiantes tuvieran una movilidad laboral. Hoy no es que no la deben tener, no, claro, también una movilidad laboral, pero no solamente laboral, sino de emprendimiento. Tú no sales para ser empleado de una empresa, que es también legítimo aspirar a eso. Sales también y deberían prepararte para emprender empresas, tú mismo, para hacer tu empresa. Y que haya recursos en Colombia para que tú puedas emprender lo que llamamos hoy el emprendimiento. Entonces, eso que tú dices, claro, ¿por qué nosotros estamos rezagados? Hombre, porque es un país que tiene muchos problemas sociales, es un país que tiene mucha pobreza, en que tiene que invertir, obviamente, en lo básico, que es los problemas del hambre, los problemas de la falta de vivienda, los problemas rurales, y esos problemas básicos que no los hemos cubierto y vamos a demorarnos todavía un poco para cubrirlos, obviamente le hacen un hueco al presupuesto de la educación. Pero no es, usé la palabra hueco por utilizar una expresión común, pero no es que le hagan un hueco, sino que no alcanza el dinero del presupuesto nacional para llegar solamente o más que todo a la educación también del campo, sino que es que fíjate que en Colombia hay comedores y debe haber comedores en primaria y en secundaria para aquellos sitios más deprimidos, donde los estudiantes reciben su almuerzo. Eso debe seguir siendo, porque es que el estudiante... A mí cuando yo estuve de rector tuve en los casos de muchísimos estudiantes becados, que se volvió una gran mayoría de estudiantes becados, que pasaban hambre y algunos de ellos llegaban a las 6 de la mañana de barrios muy distantes de la Universidad del Norte y muchos se desmayaban. Yo los encontraba en los corredores de color amarillo, de color blanco. Dice, ¿qué te pasa? Dice, es que no he desayunado, rector. Y ahí hicimos un programa también de alimentación. Así el Estado no nos lo diera. Pero es que yo dije, es que el estudiante no puede pasar hambre. Un estudiante de universidad que tiene que dedicarse a la ciencia, al estudio y a la tecnología en la educación, no puede estar con hambre. Por favor, no solamente el estudiante de primaria, no solamente el estudiante de secundaria, también los estudiantes de educación superior que vienen de estratos muy necesitados, pasan dificultades y debe haber presupuesto también para ellos, para su alimentación y para su transporte. Dicho eso, la inversión que sigue, o la inversión que va con, digamos, al mismo tiempo con ese equilibrio que tú mencionas, debe ser una educación en lo más avanzado posible de la educación contemporánea. ¿Y qué es lo más avanzado posible de la educación contemporánea? Uno, la tecnología. Hoy no podemos, un estudiante no puede estudiar sin internet, sin equipos, sin tablets. Eso es indispensable. Eso no se puede pensar, pero no es el tablet para que el estudiante se entretenga y viendo y haciendo
WhatsApp y divirtiéndose. No, es tablet para que siga buscando puntos, centros, libros que no tiene que comprar, sino que los puede bajar. Y al bajarlos y al tenerlos puede leerlos y no tiene que estar comprándolos. Porque la misma universidad en sus sistemas tecnológicos los provee, artículos científicos. Eso conduce poco a poco a que el estudiante vaya acercándose a la ciencia. Porque si tú tienes un laboratorio, pero que no tiene tecnología, si tienes un laboratorio, pero en la que no hay equipos de física, de química, también que puede ser también de hidrología, pues tú estás sin poder hacer la experiencia. Y la educación es, como dice John Dewey, el gran educador norteamericano, la educación es una experiencia, es un laboratorio de experiencia. Los norteamericanos, que por su cultura y por su tradición han sido muy pragmáticos, han insistido en todo este pensamiento de John Dewey, que es la universidad es un permanente laboratorio repartido en el campus. Eso es lo que debiéramos entender hoy, no solamente restringido a las ingenierías, eso en psicología debe haber laboratorios. Mira, hasta en filosofía y humanidades. ¿Cuáles son los laboratorios de la filosofía y de las humanidades? Las grandes pantallas de televisión y las grandes pantallas de internet. Porque ahí yo puedo buscar un libro, un recurso, una biblioteca que está en Francia o una biblioteca que está en Roma. Bajar libros y poder leerlos. Y poder leer a los filósofos que antes yo tenía que leerlos, o no leerlos, sino leer un resumen, poderlo leer completamente, en texto completo. Eso lo permite la tecnología. La tecnología aplicada en los procesos formativos desarrollan y potencian las capacidades. Hacia allá debe avanzar una nación que quiere superar o que desee eficazmente resolver sus problemas sociales. Doctor Jesús Ferro Bayona, en la educación necesariamente hay que potenciar la cultura y las artes. ¿Cuál es el desafío que tiene la universidad en Colombia para reforzar las sensibilidades artísticas y el patrimonio cultural? Es un desafío inmenso porque desafortunadamente, y no es porque la tecnología lo haga, sino por el mal uso de la tecnología, ese mal uso de la tecnología conduce al facilismo, al entretenimiento, a la diversión con la tecnología. A ver, más que todo es pantallas de televisión, y no, la tecnología es un gran instrumento. Entonces, pero ese instrumento se puede pervertir, puede ser perverso, porque aparta a los estudiantes, puede apartarlos, no digo que lo aparta por sí mismo, pero puede apartarlos de la lectura, y de una lectura que sea historia de la humanidad, historia de Colombia. Muchos estudiantes no conocen nuestra historia, la historia de Colombia, cómo fue, cómo es, y así no se puede construir un país. Si uno desconoce su historia, ¿para dónde vamos? Uno tiene que conocer la historia nuestra y tiene que conocer la historia mundial. Uno tiene que conocer la geografía del país para saber cuáles son las regiones con potencialidades y cuáles no. Uno tiene que saber de cultura, y no estoy hablando de la cultura como algo de elitismo, sino la cultura popular, la música nuestra, para apreciarla, pero no solamente para apreciarla como diversión, sino para que esa música llegue a nuestra sensibilidad y podamos sentir cada vez más los problemas de la comunidad, del que está conmigo, porque eso, la sensibilidad, eso es lo que nos dice o que nos ayuda a hacer. La sensibilidad con la música, con la cultura, con los libros, con las pinturas, con el mismo cine, nos hace más sensibles. ¿Pero más sensibles a qué? A los demás, a la comunidad, a que uno no sea un individuo de cifras. No, en Colombia tanto por ciento estudia, en Colombia tanto por ciento tengo que producir con esta máquina esto y tengo que producir con aquella otra. No, también tengo que producir con un sentido de lo social. Tengo que producir también para que ojalá haya menos hambre. Y para que haya menos hambre, más alimentos. Y para que haya más alimentos, mayor procesamiento de alimentos. Y por lo tanto, mejor rendimiento de la agricultura. Ahí ya, por ejemplo, eso es cultura. Porque la agricultura del campo. La palabra cultura viene de lo campesino.
promover el campo para que el campesino tenga una cultura, pero que también la tenga también el hombre de ciudad, el citadino, que el citadino diga, está pasando trabajo la gente de mi ciudad, están pasando trabajo los campesinos, voy a ser una persona más sensible, voy a volverme más sensible a través del conocimiento para que más puedan vivirlo y yo pueda compartir ese conocimiento. Le tengo mucho temor al estudiante y al profesional que no está pensando sino en su lucro, en su interés personal. No le importan los demás. No, eso me da mucho temor. Yo creo que si las universidades no forman así, cada vez tendremos un país inviable. Pero si lo formamos con un sentido social, o sea, con una sensibilidad para el que está pasando trabajo, para el que está informal en la calle y decir, este colombiano, este costeño, voy a hacer lo posible a través de mi empresa o a través de mis impuestos, pagando los impuestos, para que este estudiante salga de la calle y vaya a una institución universitaria a estudiar. Lo estamos viendo. La experiencia, el conocimiento y el discurso aplicado deja evidencia a través de la vida, la obra y el testimonio. Escuchar a Jesús Ferro Bayona no es solamente discernir el amplio conocimiento que tiene en materia de educación, sino hablar con resultados, con propósitos. No es un ejercicio retórico, es una evidencia de que se puede encontrar coherencia entre lo que se dice y lo que se hace. Ese es el gran reto del liderazgo en todas las esferas. Pensar para actuar y actuar coherentemente con la forma como se piensa, rescatando el principio y el sentido del valor. Hoy celebramos en el termómetro el Día del Maestro, el Día del Educador en Colombia, de esa profesión espiritual que inspira a otros a aprender y a crecer como individuos. Y para eso, maestro, una pregunta personal. Para quienes lo ven en el mundo por primera vez, Jesús Ferro Bayona, ¿de dónde viene y cómo descubrió su vocación de maestro? A ver, para ser todavía más ilustrativo, yo vengo de una población del Magdalena, que es Magangué, ahí nací. Y nací ahí porque mi padre era un superintendente de naviera fluvial e iba subiendo, escalonando con su mayor desempeño, pero murió a mitad de camino hacia Barranquilla. Él venía para ocupar un puesto en la Superintendencia Fluvial de Barranquilla. Entonces ya nosotros nos quedamos un tiempo en la ciudad natal, pero nos vinimos, yo vine muy pequeño a Barranquilla y empecé a estudiar en un colegio que quedaba, el San José, que ahora está fuera de Barranquilla, en la calle de las Flores, calle 39, y estudié con beca, porque mi mamá no tuvo manera de sostenernos, porque mi papá ya no estaba, y mi mamá era una costurera. Mi madre con la costura lograba tomar algunos dineros, pero sin ayuda del Colegio San José, que me dio una beca, y me dio una beca por mis méritos, no porque yo simplemente, no, por mis méritos educativos, por mis logros, por mis notas. Pude culminar la primaria. Y la secundaria igualmente. Entonces, ese es uno de los trayectos de mi vida. Haber estudiado mucho para alcanzar los recursos y las becas necesarias que me sostuvieran y poder dedicarme a la educación. Entonces, como yo tuve grandes maestros, ejemplares además, y que estudiaron enormemente, maestros de una calidad increíble que habían estudiado en los Estados Unidos, que habían estudiado en Europa, unos de que estudiaron en Jerusalén, sobre todo en materia de teología, y otros que estudiaron en Alemania en materia de filosofía. Yo dije, qué bonito es compartir el conocimiento. Yo quisiera que este esfuerzo que yo he hecho en la vida por superarme, pero ayudándome las instituciones, como el Colegio de San José, como la Universidad Javeriana, que me ayudaron mucho, poder también ayudar a otros. Y esa fue mi experiencia también en la Universidad del Norte. Yo en la Universidad del Norte no llegué como el gran rector allá que está en la cumbre y no le importa. No. Yo llegué con una conciencia social muy grande. Yo decía, a esta universidad tienen que llegar estudiantes de escasos recursos como lo fui yo. Y mucho antes de que se inventaran las becas,
del Estado, como las que existen hoy, yo creé bolsas de becas en la Universidad del Norte, que no eran tan grandes como las del Estado, pero que sí también tenían cierta efectividad para poder integrar estudiantes de bajos recursos, porque me acordaba de lo que había sido mi vida, bajos recursos y mucha dificultad económica, que llegaran también a esas universidades, porque eran estudiantes brillantes, eran estudiantes dedicados, estudiosos. Por ahí va para la historia de mi vida, parte de la historia de mi vida es esa. Interesantísima historia de la vida. Yo particularmente no la conocía y ahora le admiro más por tener esa capacidad de reconocer. Quien sabe de dónde viene, conoce mucho más fácil para dónde va, descubre en el camino su destino. Y la existencia es precisamente eso, cada día descubrir nuevos caminos, nuevos horizontes para llegar a destinos claros y específicos. Eso es descubrir la vocación. La vocación, decían los griegos, era un llamado de los dioses. En el mundo cristiano, la vocación es el propósito, el sentido de la existencia, conectarnos con aquello que somos. Y los maestros son, sin duda alguna, personas que ejercen una vocación trascendental desde la educación inicial hasta los estudios postdoctorales de hoy, y no sabremos si mañana hasta los estudios en inteligencia artificial, doctor Jesús Ferro Bayona, neurociencia, metaverso, desarrollo científico, desde su óptica, ¿para dónde va la educación? Bueno, decirte exactamente para dónde va ya sería especular. especular. Pero tendencias. ¿Qué noto en las tendencias actualmente en educación? Obviamente, una que está en su furor es la inteligencia artificial. Yo soy amigo de la inteligencia artificial, pero no soy fanático. Soy amigo porque sé que es un complemento, pero ¿es un complemento de qué? De la inteligencia natural. De esa que Jean-Jacques Rousseau llamaba en El Emilio, en su libro El Emilio, que es un libro sobre educación también. La educación que nos hace pasar del salvaje, del buen salvaje, a la persona educada, al ciudadano, porque ser ciudadano ya es un mayor grado de desarrollo con respecto al salvaje. Y Jean-Jacques Rousseau ya tenía conciencia de eso en El Emilio. Por tanto, la inteligencia artificial, porque es artificial, ¿y por qué es artificial? Porque la crea el ser humano. El ser humano, con su artificio, con su ingenio, crea todas unas bases de datos que son muy útiles, ¿ah? Cuando yo estudiaba mi doctorado, pues yo hubiera querido tener al lado una inteligencia artificial. ¿Por qué? No para copiarme, sino para ahorrarme muchas búsquedas a mano en las bibliotecas hasta que encontrara el libro que yo estaba buscando y la página que yo estaba investigando. Eso me lo puede hacer la inteligencia artificial. Yo puedo decirle tal libro de tal autor en la página tal, y me lo pone aquí. Lo que sigue no es lo que yo recomiendo. Entonces hágame usted la tarea. No, la tarea la tiene que hacer, tú lo mencionaste, mi cerebro. Mi cerebro es el que tiene que hacer la tarea, no la inteligencia artificial. La inteligencia artificial me proporciona fuentes, me proporciona complementos, pero mi inteligencia natural, mi cerebro, es el que crea y hace que esos conocimientos embraguen, se junten, se estructuren. Yo lamentaría mucho que pasáramos con la inteligencia artificial, y ese es un riesgo muy grande, que también existe con el Internet y con Wikipedia, por ejemplo, que pasemos a ser unos copistas, o sea, copy-paste, copiar de aquí y pasarlo a un paper. Eso estamos desviando, estamos pervirtiendo el cerebro mismo, porque está también muy estudiado e investigado que el cerebro humano se desarrolla y se madura en la medida en que hace un esfuerzo. No en vano la palabra estudio significa en latín studium, significa esfuerzo. Si se quita lo más importante de la educación, que en el aspecto personal quiero decir, que es el esfuerzo, estamos llegando a que entonces la educación sea una copia permanente y nunca sepamos de dónde vienen las cosas, ni nunca sepamos de qué título, de qué autor, de qué fuentes. Eso así no es. La facilidad que nos da la inteligencia artificial es reunir los grandes datos y no hacer que nos metamos a buscarlos uno por uno, sino ya no los da. Pero yo soy el que tengo que crear una tesis,
tengo que crear un libro, tengo que crear un artículo de revista, tengo que crear un artículo mío para publicar en la prensa. A mí qué me importa, desde el punto de vista cerebral, que no es bueno, decirle a una máquina, mira, yo quiero escribir sobre la metamorfosis. Y lo que quiero decir sobre la metamorfosis es que Kafka fue uno de los autores en literatura de metamorfosis. Házmelo. No, eso es muy triste. Eso es muy triste porque mi cerebro se va volviendo pasivo, es decir, recibiendo, pero no actuando. Y el cerebro tiene que actuar, el cerebro tiene que moverse para que precisamente mi inteligencia no se quede estancada, para que la investigación prosiga, porque la investigación la hacen los seres humanos. Pero sí creo que la inteligencia artificial aporta mucho. Y uno como profesor, eso es lo que tiene que ayudarle a los estudiantes, a entender que lo que está ahí son grandes datos que hay que saber utilizar para aplicarlos y para encontrar, o en estadísticas, o en matemáticas, o en humanidades, las bases para que uno le dé forma al conocimiento y lo pueda aplicar socialmente. Eso es lo que yo creo. Esencial. El uso de las tecnologías al servicio de la capacidad. La inteligencia artificial dirigida por la inteligencia natural. Estamos completamente de acuerdo. No hay que tenerle miedo al desarrollo tecnológico. La tecnología en buenas manos mejora la calidad de vida. El problema no es el sistema, el problema es el operador del sistema. ¿Cómo nos adaptamos al uso de esas herramientas, que son armas para el bien, no armas para destruirnos? Una pregunta interesante para un intelectual que ha escrito más de 14 libros, que todos los días está en un ejercicio académico y pedagógico permanente en la esfera pública y también en la esfera privada. ¿Cómo ocupa el tiempo libre? ¿Le gusta el fútbol? ¿Le gusta el junior? ¿Qué le llama la atención a Jesús Ferro Bayona? Bueno, desde el punto de vista de entretenimiento, ¿no? Quiero Sí, decir, el entretenimiento. de entretenimiento, me gusta mucho el cine. Algunas series de televisión, otras son un poco monótonas y aburridas, pero algunas series de televisión también, y las sigo, series de televisión, por supuesto las películas, el cine que veo en las pantallas. Me gusta mucho la música, tanto la música popular como la música clásica. ¿Qué he aprendido con la música clásica? Mira, escuchar una sinfonía de Beethoven o un concierto para piano de Chopin, no solamente me divierte, no solamente me da un respiro y una tranquilidad, sino que también ayuda a que mi cerebro tenga como una especie de océano, esté como en un océano, navegando en un océano, y eso le sirve a mi inteligencia para progresar. No, yo no voy a usar la palabra producir, no, la uso solamente como ejemplo. Perdón, no como ejemplo, como aquí en este momento, como algo útil. No se trata de estar en una sociedad de permanente productividad. No, eso también eso no es bueno. Sino me sirve todo ese conjunto musical, popular, literario. Me gustan mucho las novelas de grandes autores, por supuesto. Me gusta la poesía, me gusta el cine, y en los temas que tienen que ver más con lo espectacular, con lo que llaman show, pues obviamente me gustan los mundiales de fútbol, o los panamericanos, o el fútbol europeo, cuando hay unas competencias bien interesantes entre equipos europeos de mucha calidad. Ya en lo cotidiano no estoy tan apegado al fútbol, pero sí en las grandes competencias internacionales o de América o también en las europeas. Me gusta mucho porque hay también un juego de la inteligencia ahí. Ahí los muchachos que están en un equipo de fútbol están también pensando en la jugada, a quién le hacen el pase, cómo llegar acá para finalmente obtener el gol. Eso es un juego de inteligencia, no solamente de las piernas. Es un juego de inteligencia que le comunica a las piernas el objetivo. Eso es interesantísimo. Interesantísimo para uno porque también uno aprende mucho y dice, caramba, la vida también es una estrategia. Desarrollar estrategia en la vida. Así como el futbolista desarrolla la estrategia de hacer los pases y de ir llegando hasta obtener el gol y lograr el gol, también uno tiene que tener estrategias en su propia vida para lograr grandes objetivos. El objetivo, si uno está con una familia o si uno está solo con una comunidad, para lograr objetivos comunitarios y objetivos políticos que sean para beneficio de los demás. Estrategia y tácticas, como en una batalla. En las batallas no solamente son estrategias, sino también tácticas. Napoleón en la batalla de Jena
en Europa. Cuando llegó a Alemania, se puso en una montañita, en una loma, y miraba. Y decía, como él estaba arriba, decía, ataquen por la izquierda porque ya estoy viendo una falla en el ejército contrario. Eso es una táctica. Pero su estrategia era tomarse la región. Entonces, distinguir entre estrategia y táctica también es importante, porque ya en lo pequeño uno tiene que tener la táctica, que es, por ejemplo, el manejo de la economía hogareña. Uno tiene que tener su estrategia, obviamente ahorros, que uno toda la plata no se la gaste en puro consumo, sino también tener tácticas, buscar aquellos sitios donde haya, por ejemplo, rebajas. Eso también es una táctica. No voy a ir al sitio donde todo me cueste más caro. No, también donde haya rebajas para artículos de calidad. También son tácticas de la economía. Entonces yo diría que la vida es eso también. Es aplicar el conocimiento a la vida diaria. La vida es aplicar el conocimiento a la vida diaria. Eso es la existencia. Doctor Jesús Ferro Bayona, feliz Día del Maestro. Su mensaje para los televidentes del termómetro por CTV Barranquilla. Mi mensaje, por ser hoy el Día del Maestro, ¿no?, es primero que apreciemos al buen maestro, al maestro de calidad, y sepamos distinguirlo. Y que ese maestro de calidad nos sirva como guía, guía de vida y guía de conocimiento. Pero segundo, que es todavía mucho más importante, que lo que yo estoy haciendo con mi maestro y con mis compañeros de clase retorne a mi vida para que yo sea el maestro de mi vida, para que yo sea el maestro de mi desarrollo, para que yo sea el conductor y no el que es conducido. Que ellos, no que me conduzcan a mí, a los demás, no que me conduzcan a mí las ideologías, no, yo sea el conductor de mi vida, yo sea el que guíe mi vida. Ese es un objetivo bellísimo, porque ante sí me apropio de mi vida y le doy a mi vida un sentido, un parámetro, un ideal. Esa es mi recomendación. Hoy es el Día del Maestro y del maestro de uno mismo, que es nuestro conocimiento, nuestro espíritu y nuestro corazón. Muchísimas gracias, doctor Jesús Ferro Bayona, por estar con nosotros en el termómetro por CTV Barranquilla. Gracias por la invitación, muy amables. Amable usted por estar con nosotros. Lo hemos visto. Feliz Día del Maestro. Para usted que dedica grandes horas del día a la educación, nuestro reconocimiento, nuestro respeto, nuestra solidaridad y lo más importante, nuestro deseo para que cada día la salud, la prosperidad y el bienestar les acompañe. Una sociedad que reconoce a sus maestros es una sociedad capaz de autorreconocerse, como nos lo ha dicho hoy nuestro invitado especial. Somos maestros de nuestra propia vida. Es el aprendizaje el que nos permite avanzar como individuo y como personas. Muchísimas gracias por estar con nosotros en el termómetro por CTV Barranquilla. Nos estamos viendo en todas partes.